Desde tiempos remotos, los católicos celebran algo muy especial, llamado Miércoles de Ceniza, en donde todos los fieles asisten a misa para ser untados con ceniza en sus frentes. Normalmente es el sacerdote quien coloca el polvo en forma de cruz. Pero, ¿por qué una cruz? ¿Por qué el miércoles? ¿Por qué ceniza? Pues bien, hoy lo vamos a averiguar. Yo soy el documentalista y esto es Miércoles de Ceniza. El llamado Miércoles de Ceniza es, para los católicos, el primer día de la Cuaresma. Es lo que da inicio a una gran celebración y recordatorios que se celebran 40 días antes del Domingo de Ramos, que es cuando inicia la Semana Santa. Las cenizas que son colocadas en las frentes de las personas provienen de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica que se mueve. Puede ocurrir entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Siempre ocurre en una fecha diferente año tras año. Y está también relacionada con la celebración de la Pascua. ¿Pero por qué el miércoles? Fue en el siglo IV que se fijó la duración de la Cuaresma, que debía de ser de 40 días. Y esta debía comenzar 6 semanas antes de la Pascua. La manera en que esto se calculaba era mediante un método llamado computus, porque a principios del siglo IV había en la cristiandad una gran confusión sobre cuándo había de celebrarse la Pascua cristiana o de Pascua de Resurrección, con motivo del aniversario de la resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces habían surgido en aquel momento numerosas tendencias o grupos de practicantes que utilizaban cálculos propios, como el llamado Domingo de Cuadragésima. Pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Entonces surgió un inconveniente. Desde los orígenes de la liturgia cristiana nunca se ayunó en día domingo por ser día de fiesta, la celebración del Día del Señor. Entonces, se movió el comienzo de la Cuaresma al miércoles. En realidad el computus o cálculo de la fecha de Pascua es más complejo de lo que aquí explico. Si quieres saber más acerca de cómo calcular estas fechas, te he dejado un enlace en la descripción. La Santa Misa, la bendición y la imposición de la ceniza. Quizás muchos no lo saben, pero al igual que el Viernes Santo, el miércoles de ceniza es, para los católicos, un día de ayuno y abstinencia. Es así como deben de asistir los feligreses a la toma de ceniza. Sin embargo, muchos no lo saben y asistan de manera normal a la iglesia. Dichas cenizas son puestas en las frentes de las personas, como símbolo de la mortalidad humana, representando que nuestra condición es solo pasajera. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Por eso la famosa expresión de polvo eres y en polvo te convertirás. También es signo penitencial, es decir que es una forma de mostrar que eres un cristiano o católico, que llevas la marca de la cruz en ti y que estás dispuesto a aceptar y reconocer a Jesús en tu vida. Finalmente, este ritual es también un signo de conversión indicando la redención del pecado, la limpieza y purificación en el interior.
en virtud de las obras, oraciones y con el pueblo. Esta celebración puede llevarse a cabo desde el exterior del templo, desde una capilla o donde quiera que haya un sacerdote y ministros sagrados. Cuando llegan al altar, las personas rezan la oración colecta. Enseguida se proclaman algunas lecturas importantes de Joel, Salmos y Corintios que hablan sobre el sentido de la penitencia, la conversión y el arrepentimiento de los pecados. Luego de la homilía o plática del sacerdote, se procede a la bendición de la ceniza por el sacerdote celebrante, quien llena las vasijas con la ceniza. Luego, el cura y sus ayudantes realizan la imposición de la ceniza sobre la gente. El sacerdote coloca la ceniza o forma una cruz con ella en la frente de quien toma la ceniza. Y según la costumbre, mientras lo hace, pronuncia las siguientes frases extraídas de la Biblia. Convertíos y creer en el Evangelio. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Mientras todo esto ocurre, el coro de la iglesia realiza cánticos correspondientes al momento, como el Salmo 50 y otros más. Se acostumbra a dejar y no lavarse la ceniza hasta que ésta desaparezca por sí misma. El origen de la costumbre. En la mayoría de las culturas, las cenizas son símbolo de la muerte y de la precariedad de la vida. Su significado se relaciona con el hecho de ser el residuo frío y pulverulento de la combustión. Es lo que persiste luego de la extinción del fuego. La ceniza, pues, simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su Creador, el arrepentimiento y la penitencia. De allí las palabras que Abraham pronuncia en el Génesis. Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Muchos pueblos antiguos, como los griegos y los egipcios, acostumbraban a colocar ceniza en sus cabezas como símbolo de luto o duelo. Cuando una persona moría, era así como representaban el final de una vida. Los ninivitas usaban la ceniza como gesto de arrepentimiento profundo. Los mensajeros de malas noticias solían cubrir de ceniza su cabeza. Durante los primeros tiempos de la iglesia, las personas que recién se convertían colocaban ceniza en sus frentes y lucían un atavío especial con el que demostraban su penitencia y conversión. En casos más extremos o ejemplares, el periodo de la Cuaresma es usado para preparar a las personas que quieren bautizarse en la noche de Pascua. Esto lo hacen porque quieren imitar a Jesús y sus 40 días de ayuno. Básicamente, la ceniza representa para los creyentes un recordatorio de que somos humanos, de que nuestra condición aquí es momentánea, de que somos materia y de que algún día nuestro espíritu saldrá de nuestro cuerpo, partirá a otro lugar y dejará todo lo material en este mundo hasta que se convierta en polvo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Miércoles de Ceniza. Saludos especiales para
Herminia Pice, Arturo Moreno, Diego García, Pro Gamers 88, Luis Martín Ramírez Alanís, Luis Montoya Jr., John Merles, Cucu Forever Estrada, Rodrigo González, El Tulabuen, Saúl Gómez, Cristel Kaufman, Edgar Fabio Madueño Jurado, Juan Martín, Gonzalo Hernández, Jonas C. y Víctor Vargas. Gracias y hasta la próxima.